¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto estar contigo una vez más para continuar con la lectura de este fascinante libro, El Vía Crucis de todos los hombres, este hermoso libro que fue escrito por el padre Ramón Cue, este sacerdote jesuita que escribió también Mi Cristo Roto, que seguramente tú conoces y si no conoces también búscalo porque no te lo debes perder. Nos reunimos aquí cada noche para leer unas cuantas páginas de este libro y así ir saboreando y también ir meditando paso a paso el Santo Via Crucis tal como lo medita el Padre Ramón Cue al tiempo que lo recorre en la Vía Dolorosa allá en Jerusalén y haciendo meditaciones muy profundas y que sin duda que inciden en nuestras vidas de una forma o de otra en cada una de las estaciones. Es por lo que el libro se llama El Via Crucis de todos los hombres. Y si estás viendo este video y si has estado viendo toda esta serie, sin lugar a dudas que es porque te interesa crecer en tu fe y porque te gusta mucho el trabajo espiritual. Y esa es la razón por la que quiero recomendarte como un libro más para esta cuaresma, este libro que escribí yo, Oraciones para una gotita de agua. Es una compilación de todas las oraciones que he compuesto para nuestro programa Pasión por el Evangelio, ese programa semanal en el que hago un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la misa de cada domingo. Aquí puedes encontrar todas esas oraciones, es un manual de oración muy bonito que te dará oraciones para cada tiempo litúrgico. Entonces aquí encontrarás muchas oraciones para Cuaresma, después para Semana Santa, después para Pascua, después para el tiempo ordinario y más adelante también para Adviento. Es un libro que escribí con muchísimo amor y es por lo que digo, además de por todo lo que está contenido en estas páginas, que Oraciones para una gotita de agua es una historia de amor hecha oración. Búscalo en Kindle o búscalo si vives en Seattle, en la librería católica Aleluya, en Kirkland, o pídelo a través de nuestro sitio semillasparalavida.org, diagonal oraciones gotita. Ahí te presento un menú y ahí te dice dónde lo puedes pedir dependiendo de dónde vivas y te llevará a la tienda específica de Amazon y ellos te lo llevan a la puerta de tu casa. En verdad, no te lo debes perder. Oraciones para una gotita de agua. Pues bien, vamos a continuar con la lectura de este libro. Nos habíamos quedado a la mitad de la quinta estación cuando el cireneo es forzado a cargar la cruz de Jesús. Él no lo escogió y la meditación pasada fue muy interesante porque vemos a un cireneo que viene de regreso del campo, viene hacia Jerusalén caminando hacia el este y se topa con Jesús que viene caminando hacia el oeste, saliendo de Jerusalén para ir al Calvario donde va a ser crucificado. Y como ven los romanos que ya no puede cargar la cruz y la sentencia era que muriera clavado en una cruz, no podían ellos dejar que se les muriera en el camino, de tal manera que tienen que forzar a alguien a que cargue la cruz, algo que no podían pedir porque ningún judío iba a aceptar, por la sencilla razón de que se contaminaba con el madero en el que había muerto una persona y en el que iba a morir otra, porque las cruces eran recicladas, no hicieron una cruz nueva para Jesús. Así que toman a uno, a este lo ven fuerte, hombre de campo, lo ven que viene, dicen, este puede con este madero de 40 kilos, y lo fuerzan pues a que cargue el madero de la cruz sin que él quiera. Y la meditación era cómo es que hay veces en la vida en que nosotros vamos en cierta dirección y Jesús nos sale al paso en sentido contrario y ese encuentro con Jesús nos cambia los planes de una manera que nosotros nunca hubiéramos esperado ni sospechado y nos cambia los planes a veces haciéndonos recorrer caminos como al Cireneo ciertamente hermosos, pero al mismo tiempo muy dolorosos, tal como le sucedió al Cireneo. Vamos a ver entonces qué pasa después, una vez que el Cireneo le cargan a cuestas ese travesaño en el que van a ser clavadas las manos de Jesús para después empotrarlo en el poste que ya se encuentra clavado en el campo. Vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús no dijo una sola palabra cuando lo liberaron de la cruz, pero Simón de Cirene, que aún se resistía y protestaba, vio que mientras le echaban violentamente la cruz encima, los ojos de Jesús se clavaban insistentes en él. Y ya no pudo olvidar jamás aquella mirada infinitamente triste y agradecida.
Una vez colocado el cireneo detrás de Jesús, el centurión dio la orden de marcha y el cortejo se puso otra vez en movimiento. Para Simón de Cirene comenzaba un camino nuevo de su vida, un camino que iba a transformar radicalmente su existencia personal y la de su familia. Y para todos los hombres surgía un símbolo y un prototipo eterno. Simón de Cirene, detrás de Cristo, comenzaba el aprendizaje de cargar la cruz, hasta llegar a doctorarse y graduarse en tan difícil ciencia. Simón de Cirene quedará para toda la Iglesia en el primer viacrucis de la historia como catedrático y maestro en el arte supremo de llevar la cruz. Empezó como todos, oponiendo la máxima resistencia y cargando con ella porque literalmente se le echaron encima. No había escapatoria posible. La cruz llegó como siempre, fastidiándole todos sus planes. Caminaba como un animal rebelde y salvaje, domado y humillado por un yugo brutal que no podía sacudirse de encima. Pero había algo nuevo y definitivo, el sitio que le habían asignado, detrás de Cristo. Esta circunstancia iba a ser la clave de una asombrosa transformación. Ya Cristo había adelantado la fórmula: el que quiera seguirme, que tome su cruz y venga detrás de mí. Ni el centurión que lo citó allí, ni Simón de Cirene conocían esta fórmula redentora del Maestro, pero la cumplían sin saberlo. El cireneo marchaba en el sitio exacto, detrás de Cristo, que era por otra parte el más privilegiado observatorio para no perder detalle de cuanto pudiera acaecer. De haber podido situar una cámara móvil de televisión para captar y retransmitir el Viacrucis, el sitio con más recursos y posibilidades era el del cireneo. Sus ojos eran una auténtica cámara móvil que detrás de Cristo no perdía ni uno solo de sus movimientos, y que girando a sus lados podía recoger en ambas orillas las imágenes y reacciones del gentío en la calle, las ventanas y las azoteas. El cireneo curioso empezó efectivamente observando y recogiendo todas las reacciones, caras, gestos, gritos de las escenas que se sucedían a sus lados. Pero llegó un momento en que ya solo le interesó una cosa: ese reo misterioso que marchaba delante de él, aquella figura débil y vacilante que de vez en cuando se desplomaba sobre el pavimento de la calle para levantarse de nuevo y seguir adelante. Aquel Jesús de Nazaret que trataba de erguir su espalda y caminar derecho, pero que impotente y extenuado acababa por inclinarse y doblarse. Aquella silueta destrozada y consumida, centro de insultos y de silbidos, que a duras penas se tenía sobre sus pies, y que sin embargo acababa imponiéndose a todos por un irresistible señorío y majestad que emanaba de aquel cuerpo misterioso. Los ojos de Simón de Cirene, seducidos y presos, ya no pudieron desentenderse ni despegarse de aquel Jesús nazareno que le precedía. Ahora ya solo le interesaba recoger y filmar en sus ojos los primeros planos a pocos metros de Cristo. Y la cruz le empezó a pesar al cireneo de un modo distinto, como si la majestad y el señorío del reo se contagiaran también a la cruz de su suplicio. También aquel tronco, con sus 40 kilos de peso, se fue transformando. El peso era el mismo, no había disminuido. 40 kilos. Pero con ser 40 pesaba distinto, se llevaba mejor, sabiendo que eran de ese Jesús que marchaba delante y mirando su figura seductora e irresistible. Simón de Cirene tenía unas manos expertas en árboles que él injertaba y podaba en la finca. Sus manos sabían tocar y acariciar los troncos. Con sus dedos apretaba la superficie rugosa de la cruz. Era un tronco distinto, un árbol diferente. Y todo por la vinculación que tenía aquella cruz con Jesús, el hombre a quien seguía y lo transformaba todo, y todo lo revolucionaba. Porque también Simón de Cirene estaba cambiando sin darse cuenta.
Había dejado de rebelarse y protestar. De su interior surgía una aceptación serena y, cosa absurda, hasta gustosa, que había eliminado aquel odio que al principio sintió contra los que le forzaron a cargar con aquel suplicio infame. ¿Infame? ¿Por qué? Ya no. Pertenecía al hombre que iba delante y por ser suyo participaba de su nobleza. Y ya ni le importaba el que hubiera deshecho sus planes. Ya no le urgía regresar a su casa. Que esperara la celebración de la Pascua. Ahora le interesaba el final de aquella aventura en la que se encontraba metido. Le interesaba sobre todo aquel Jesús de Nazaret. Y avanzaba tras él con los ojos encandilados, colgados de su persona. ¿Cómo y por qué un condenado a muerte puede seducirle a uno hasta olvidarse de que gravitan sobre la propia espalda los 40 kilos de su cruz? Se extrañó el cireneo cuando la comitiva se detuvo definitivamente. Habían llegado al Calvario, tan pronto. Los que le forzaron a cargar con la cruz se la quitaron de encima. Jesús de Nazaret se había vuelto hacia Simón de Cirene y lo miraba. Con sus ojos, sin palabras, le agradecía la ayuda. El cireneo inmóvil también lo miraba. Alguien le dio un empujón diciéndote, venga, ya puedes largarte, gracias. Pero él, clavado en el suelo, seguía mirando a Jesús, a quien los soldados empezaban a desnudar para crucificarlo. ¿Largarse? ¿A dónde? Ya no había fuerza humana capaz de arrancar al cireneo del Calvario. Lo que iba a suceder allí era también cosa suya. Ya no había fuerza humana que lo pudiera hacer moverse. Se sentía ya atado y vinculado para siempre con aquel Jesús, sobre todo con su crucifixión y muerte. Aquella cruz que él había cargado a lo largo del Vía Crucis le daba derecho a quedarse allí, no como un vulgar curioso, sino como un auténtico colaborador. Asistía a la tragedia suprema del Calvario no como un anónimo comparsa, sino con su nombre propio y su papel personalísimo. En el Calvario todo se iba a centrar en la cruz, y esa cruz es también mía, mía. Nadie de los que están aquí la ha tocado, acariciado y querido como yo. Nadie. Esa cruz es también mía. Y si Jesús va a dejar entre sus brazos su sangre, su agonía y su vida, antes he dejado yo en ese mismo tronco mi esfuerzo, mi fatiga y mi amor. Simón de Cirene presentía y adivinaba, sin poder formularlo, que en la crucifixión misteriosa y en la muerte de ese Jesús inocente, él ponía también algo suyo, que Jesús aceptaba e incorporaba su sacrificio. Lo leyó en los ojos de Cristo por la manera indefinible en que lo había mirado. El sitio del cireneo estaba en el Calvario, y ya no se movió de allí. Los soldados izaron al fin la cruz que se proyectó contra un cielo tormentoso y agresivo. Y los ojos de Simón de Cirene se abrieron de nuevo frente a la cruz, como una cámara filmadora. Esta vez fija y estática, que resistió las 3 horas de Cristo clavado en la cruz, en su cruz, porque esa cruz es también mía, mía. Toda la familia del cireneo se hizo cristiana. San Marcos, en su evangelio dirigido a la iglesia de Roma, nos habla de sus 2 hijos, Alejandro y Rufo, que vivían ya en la capital del imperio cuando el evangelista redactó su evangelio. San Pablo, en su carta a los romanos, manda saludos para Rufo, al que llama elegido del Señor, y para la madre de Rufo, esposa de Simón de Cirene, a la que San Pablo llama también cariñosamente mi madre, que era ser también un poco madre de aquella primera iglesia. Y empieza así a aparecer y a formularse ya esa especial maternidad que puede y debe ejercer la mujer y esposa cristiana desde su hogar en el de su respectiva comunidad eclesial. ¿Habría muerto ya para entonces Simón de Cirene, auténtico y privilegiado elegido del Señor, que por la cruz llegó a Cristo con toda su familia? Probablemente. Pero por los textos citados, sobrevivía su venerada memoria en aquella primitiva y entrañable primera iglesia de Roma. Y uno se imagina en las reuniones de aquellos cristianos esta frase con la que eran presentados los nuevos que llegaban, los hijos de Cireneo.
Y estos dos son Alejandro y Rufo, cuyo padre cargó con la cruz del Señor camino del Calvario. Los nuevos en la reunión los abrazaban y besaban con envidia, mientras los dos hijos subrayaban gozosos y reconocidos: sí, nuestro padre llevó la cruz del Señor. Y proclamaban así públicamente su más venerada y gloriosa herencia. Herencia incalculable. El legado de más valor que Simón de Cirene dejó a sus hijos. Y que a pesar de eso, no figuraba en la testamentaria del padre. Si es que Simón hizo testamento, cosa muy improbable. Se trata de una herencia vital que se transmite de alma a alma, sin papeles ni notarios. Como padre, murió sin testar, y como catedrático eximio en la ciencia de llevar la cruz, se nos fue sin dejarnos escrito un tratado, por breve que fuera, sobre esta difícil y necesaria especialidad. ¿Cuánto daríamos por haberlo conocido personalmente, para entrevistarlo y arrancarle unos consejos eficaces para la práctica de tan indómita asignatura que no acabamos nunca ni siquiera de aprobar? Ante la imposibilidad de sus respuestas directas, yo intuyo lo que él podría respondernos. Tal vez nos viniera a decir en sustancia más o menos la ciencia de llevar la cruz, unos consejos para llevar con ella. El primero, que no te hagas ilusiones. La cruz no te gustará nunca. Siempre te provocará tensión y violencia. Jamás te harás a ella. En cuanto lo consiguieras, en cuanto empezara a gustarte de verdad, dejaría de ser cruz. Por eso no te desanimes jamás. Cuenta siempre, sin sorpresas, con tu rechazo. Para empezar, para seguir, para terminar. Por eso es cruz. El segundo consejo: ponte enseguida, cuanto antes, detrás de Cristo y no lo pierdas de vista. La clave es su persona. No es que nos cambie ni que nos aligere la cruz, sigue intacta, pesa igual. Seguimos sin comprenderla, pero comprendemos a Cristo y lo amamos, y ese contacto personal con Cristo nos cambia a nosotros. No aceptamos la cruz por ser cruz, aceptamos a Cristo y por Él la cruz. Ella no nos convence jamás, pero sí la persona de Cristo que nos seduce y nos conquista. No lo pierdas de vista, siempre detrás. El tercer consejo es que si quieres llevar mejor tu cruz, cargues al mismo tiempo con la de otro. Lo aprendí llevando sobre la mía la del Maestro. Tú puedes llevar la de un hermano tuyo, ¿no es otro Cristo? Y verás cómo cambia todo radicalmente. Es la ciencia cristiana, en la ciencia cristiana, una cruz sola pesa más que dos. En el mundo cristiano de las cruces no valen sus sistemas de pesas y medidas ni de sumas y restas. En la cruz, si sumas cruces, restas peso. Si tratas de restar en tu egoísmo, sumas y multiplicas tu propia cruz. Cuando encima de la tuya cargas con la de un hermano, la propia se aligera, se alegra, le nacen alas. Si te centras en tu cruz personal, tú solo, al margen de todo y de todos, te pesará más, hasta convertirse en una obsesión que te aplaste. ¿Por qué no te haces como yo, Cireneo, de tu hermano? Merece la pena, sin perder jamás de vista a Cristo. Esa es la clave. Así termina esta meditación de la quinta estación del Santo Vía Crucis. Es interesante la perspectiva del padre Ramón Cue en esta segunda parte de su meditación. Usualmente, a nadie le gusta la cruz, eso nos queda claro, si no, no sería cruz, tal como dice aquí el Cireneo: el día que te guste dejó de ser cruz. Y tratamos de encontrarle un sentido. Todos tratamos de encontrarle un sentido a la cruz, porque de otra manera es prácticamente imposible llevarla. Y el sentido de nuestra cruz lo encontramos siempre en la cruz de Cristo mismo. Y entonces lo que hacemos es tratar de unir nuestra cruz a la cruz de Cristo. Pero esta perspectiva que propone el padre Ramón Cue a través de su reflexión va en sentido contrario. Y quizás esto sea lo que resulte novedoso de hacer este ejercicio esta noche.
que nosotros nos esmeramos por darle sentido o por encontrarle sentido a nuestra cruz, uniéndola a la cruz de Cristo, cuando lo que hizo el cireneo fue darle sentido a su propia cruz, cargando él la cruz de Cristo. Es decir, en vez de pedirle a Cristo que nos ayude a llevar nuestra cruz, lo que tenemos que hacer es ayudarle a Cristo a cargar su cruz. ¿De qué forma? Bueno, la cruz de Cristo representó para él el máximo de sus sacrificios. Nosotros podemos ofrecerle, cargar algo de su cruz con la nuestra propia. Que lo que a nosotros nos pesa de nuestra cruz, le aligere a Cristo el peso de la suya. Y que de esa manera queden nuestras dos cruces unidas para que la redención que Cristo obtiene a través de su cruz se traspase a la nuestra. Pero la conclusión es todavía más práctica e interesante. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a Cristo a cargar su cruz? Cargando la cruz de alguien más, volviéndonos un cireneo para alguien más que lleva su cruz y que ya no puede con ella. El cireneo entró en acción porque Jesús ya no podía con la cruz. A lo largo de la vida nos encontraremos con personas que ya no pueden con su cruz. Es entonces que podemos volvernos en cireneos para ellos y ayudarlos a cargar esa cruz que ya no pueden cargar ellos. Y al ayudarles a cargar a ellos esa cruz que ya no pueden cargar, estamos ayudando a Cristo a cargar la suya. Y de esa manera unimos la cruz de Cristo a la nuestra. Y de esta manera la redención que Cristo obtiene a través de su cruz se traspasa a la nuestra. Interesante cambio de perspectiva, interesante forma de encontrarle sentido a la cruz en esta Cuaresma. Dios mediante, continuamos con este hermoso ejercicio la noche de mañana. Por lo pronto yo te deseo que Dios cuide tus sueños, te bendiga con paz y que mañana despiertes con serenidad, entusiasmo y alegría a un nuevo amanecer que será sin duda otra bendición de Dios en tu vida. Apasionate por nuestra fe.